Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al electrizante mundo del podcast, donde hoy vamos a hablar sobre semiconductores y los componentes. Soy Samuel Cristel Bauer y junto con mi compañero Daniel Díaz vamos a hablar acerca de estos materiales. Para empezar, hay que explicar qué son los semiconductores. Se puede entender como materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia entre los conductores y los aislantes. En su estado puro, los semiconductores tienen una conductividad eléctrica muy baja, pero puede aumentarse su conductividad mediante la adición de impurezas, un poco llamado dopaje. Los semiconductores se pueden clasificar en dos tipos principales: semiconductores intrínsecos, los cuales son semiconductores puros sin pureza en este estado. Los semiconductores tienen una conductividad eléctrica muy baja, ya que solo hay un número limitado de portadores de carga. Semiconductores extrínsecos son semiconductores que han sido dopados con impureza. El tipo de impureza determinado el tipo de semiconductor extrínseco, que se obtiene dopando semiconductores intrínsecos con elementos pentavalentes o trivalentes. Ya he introducido lo que es un semiconductor, pasemos a hablar sobre el transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza para controlar la corriente eléctrica. El transistor está formado por tres regiones semiconductores: emisor, base y colector. El emisor es la región que proporciona la electricidad o huecos que se utilizan para controlar la corriente. La base es la región que controla el flujo de los electrones o huecos del emisor al colector. El colector es la región que recoge los electrones o huecos que han pasado por la base. Es muy interesante todo acerca de los semiconductores. ¿A ti qué te parece, Daniel? Bueno, me parece muy informativo todo esto, pero creo que deberíamos profundizar un poco más acerca del transistor para que conozcamos más. Ahora, el funcionamiento de los transistores se basa en el efecto transistor. El efecto transistor es un fenómeno físico que ocurre en los semiconductores cuando una pequeña corriente eléctrica en la base controla una corriente eléctrica mucho mayor en el colector. El transistor se puede utilizar en dos modos de funcionamiento: modo de amplificador, en el cual el transistor utiliza una pequeña señal de entrada para controlar una señal de salida más grande, y modo conmutador, en donde se utiliza una pequeña señal de entrada para controlar el flujo de corriente eléctrica. Los transistores son dispositivos esenciales para la tecnología moderna. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde los dispositivos electrónicos más pequeños hasta los sistemas electrónicos más grandes. A continuación, se van a mostrar algunos de los tipos de transistores más comunes. Empezando por los transistores bipolares de unión o BJT. Estos tipos de transistores son los más comunes. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde amplificadores hasta circuitos lógicos. Luego están los transistores de efecto de campo o FET. Los FET son transistores que utilizan el efecto de campo para controlar la corriente eléctrica. Se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia y baja potencia. Y por último, tenemos los transistores de unión de semiconductores de óxido de metal o MOSFET. Los MOSFET son un tipo de FET que utilizan una capa de óxido de metal para aislar la puerta del canal. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde amplificadores hasta circuitos integrados. Y de esta forma podemos concluir en que los transistores son dispositivos complejos que requieren un profundo conocimiento de la física de los semiconductores para poder comprender su funcionamiento al 100%. Sin embargo, los conceptos básicos de los transistores son relativamente sencillos, por lo tanto, no hay mucho de qué complicarse. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio del podcast y esperemos que hayas aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.